Estamos de vuelta con información de este momento. La Corte se ha pronunciado con respecto a la situación judicial de Jorge Valdivia, quien debe regresar a la cárcel a cumplir prisión preventiva. Habla a esta hora Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Oriente. Psicológicos, por supuesto, toxicológicos sí, y también, por supuesto, informe psicológico. Bueno, ahí escuchamos entonces parte de la Fiscalía que confirma entonces que la prisión preventiva hace pocos minutos acá en la primera sala de la Corte de Apelaciones. Hablábamos hace pocos minutos también con Paula Vidal, abogada de Jorge Valdivia, quien ha confirmado. Recordemos que no pudimos hacer ingreso a la primera sala por orden del tribunal y es únicamente en este minuto cuando entonces ellos mismos comunican la prisión preventiva de Jorge Valdivia. Recordemos que gozaba entonces de esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y hay varias hipótesis también que se conversaba acá a las afueras de la primera sala. Si los antecedentes que conocíamos pesaban, es decir, estas filtraciones a las que alude alguno de los abogados y también, por supuesto, el relato de la diputada Maitorcina. Escuchamos también a alguno de los abogados de la víctima. Bueno, la Corte, al revés de lo que había dicho el magistrado, dio por acreditado el delito y la participación y señaló que esta persona constituye un peligro para la sociedad, por lo cual revocó la resolución del juez de garantía y dispuso la prisión preventiva. Me imagino que conforme con lo que se acaba de decretar al interior. Sí, conforme sobre todo, mire, por mi representada, que ha sufrido bastante con esto. ¿Pesa sobre todo la denuncia de ella para este cambio de medida cautelar? Claro, porque se agregan otros delitos. En la Corte se pronunció expresamente porque el juez de garantía solamente se había referido a un delito. Y respecto de mi defendida, está formalizado por 3 delitos, 2 abusos sexual y la violación. ¿Se presentaron nuevos antecedentes? Sí, hay que la pregunta si presentaron nuevos antecedentes, lo que estábamos escuchando hace pocos segundos. Unos informes que llegaron, pero con los antecedentes que habían, como esperábamos nosotros que lo dijera el juez, la Corte estimó que estaba de sobra acreditado, que había faltado el consentimiento de parte de las víctimas y más aún lo que dijimos siempre, que no hay ninguna razón de 2 personas, 2 víctimas, 2 mujeres que no se conocían ni se conocen hasta el día de hoy, hayan planteado acusaciones por nada. Porque acá no hay toda la vida tiene que tener una razón y acá no hay ninguna razón como para haber acusado con una semana de diferencia a 2 personas. Los nuevos antecedentes los mostró la señora fiscal en relación a unas causas que se estaban tramitando contra la misma persona. Estos otros delitos que se le acusan a Jorge Valdivia, ¿hace cuánto tiempo fueron con el tema de abuso sexual y abuso sexual agravado? El mismo fin de semana del 18 al 20 de octubre. Abogado, con los antecedentes que usted tiene, ¿es posible establecer quizás algún patrón? ¿Usted lo ve así? La Corte lo dijo. O sea, acá las que mandan son los tribunales y en la propia resolución, que la estamos esperando ahora, en la propia resolución dijo la Corte que se podía establecer un patrón de conducta de esta persona. ¿Fue una decisión unánime para...? Unánime. ¿Qué se quedó tan alterado usted? Está hablando Jorge Correa, entonces abogado de una de las denunciantes, la última denunciante que constituye entonces la primera víctima en este caso. Recién los padres están muy contentos. Pero aquí si no se pierde nada. ¿Cómo se llama? Ella, claro, es un poquito un consuelo de lo que le pasó, ¿no? Los padres están contentos porque consideran una injusticia lo que resuelto por el juez máxime, la injusticia mayor que se estimó la otra vez, que el juez ni siquiera había dado por acreditado el delito de violación. O sea que esto hubiera sido por nada, ¿no es cierto? Y la Corte afortunadamente se pronunció y dijo que están efectivamente acreditados los presupuestos materiales del delito, que son la existencia del delito, la participación y por la cantidad de delitos, la gravedad de los mismos, revocó y ordenó una prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo tiene Jorge Valdivia para presentarse a tribunales antes de que le dicten una orden de detención? Bueno, esto usted sabe que se comunica todo ahora con las épocas modernas por estos sistemas de internet o interno, no sé cómo le llamarán, pero la propia resolución señala que se devuelvan los antecedentes al juzgado y que se despache orden de detención. ¿Eso es hoy día? Le diría que en una de esas ya la tiene el juzgado. ¿Volverá a Rancagua entonces? Ahí sé que yo no le sabría decir. El abogado de él lo planteó, ese es un asunto que compete a Gendarmería, y yo se me ocurre que sí, porque no habría razón de ser si estuvo en Rancagua que no esté de nuevo allá. ¿Y quedan más instancias puestas? ¿Se puede volver a contrapelar a esta apelación? No, esto ya es lo último, nada. Lo único que queda es que más adelante, variando los antecedentes, la defensa pida la revocación de la prisión preventiva o la sustitución por otras medidas. ¿No quedan más apelaciones? No, de esto ya, chao.
Abogado, ¿las declaraciones que conocimos de Maite Orsini pudieron tener algo que ver en lo de hoy día o ya estaba? Nada que ver, ni se mencionó porque nadie, ni la defensa ni nosotros le atribuimos ningún valor. ¿No se podría entender que la diputada quería establecer algún tipo de presión sobre su representado? No, él no es representado mío. De la primera vez. No, ¿y qué presión va a tener? Si ustedes mismos dieron versiones que era a favor, que era en contra, en una yo leí que dijeron Maite Orsini lo lapidó. Yo no voy a opinar de eso porque con el debido respeto no me interesa. Pero en todo caso yo creo que no tiene ninguna trascendencia, menos para mi representada. ¿Y hubo comunicaciones entre ellos? Mi representada con... No, jamás. No, nunca. En el otro caso, ¿usted considera que no corresponde que se hayan comunicado con una denunciante? Ese es el problema de ella. Ella verá por qué lo hizo, pero el problema es ella. Yo no tengo por qué calificar los actos de nadie. Se mencionó... Conversa entonces con nosotros Jorge Correa, abogado entonces de la denunciante, que recordemos que los hechos entonces harían cambiar entonces la opinión de la primera sala y por eso entonces se cambia entonces el arresto domiciliario nocturno por la prisión preventiva. Escuchemos ahora el abogado de Jorge Valdivia, la abogada Jorge Valdivia, Paula Vial, que conversó con nosotros hace pocos segundos y la pudimos conversar con ella a su salida de la primera sala. La Corte, con esta integración, decidió revocar la decisión del juez de garantía y en consecuencia ordenó el ingreso en prisión preventiva, así que ahora vamos a coordinar con el tribunal para ver cómo lo materializamos. No estamos conformes. Vamos a ahora revisar bien qué es lo que podemos hacer. Creemos que la resolución del juzgado de garantía, que tuvo la oportunidad de conocer directamente los antecedentes, es la que realmente, ¿no es cierto?, da cuenta de cómo ha sido la dinámica de los hechos. Así que vamos con prudencia, digamos, pero con ahínco a ver eso. El día de hoy, la Corte, escuchando los antecedentes, dio por acreditado los presupuestos materiales en este caso y por ende, en atención a que él ha sido formalizado por 2 delitos de violación, un delito de abuso sexual y otro delito de abuso sexual agravado, es que configura que la libertad del imputado resulta ser peligrosa para la seguridad de la sociedad. Bueno, prisión preventiva entonces para Jorge Valdivia. Recordemos que gozaba entonces esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y es donde la Fiscalía lleva entonces la apelación para que finalmente el día de hoy Jorge Valdivia deba ingresar entonces al centro penitenciario que va a disponer el tribunal y que debe cumplirse de manera inmediata. Conversábamos con Paula Vial, dijo que no se había comunicado todavía con Jorge Valdivia, así que estimamos que a esta hora ya Jorge Valdivia, después de esas declaraciones, ya esté en conocimiento de ello y tenga que presentarse de inmediato a los juzgados para ponerse a disposición entonces de Gendarmería y sea trasladado finalmente al recinto donde cumplirá prisión preventiva. Es la decisión entonces de los jueces de manera unánime, 3 votos a 0 de la primera sala y queda finalmente prisión preventiva para Jorge Valdivia. Sí, hay varios aspectos ahí también por prestar atención y aclarar qué es lo que ocurre de aquí en adelante, si es que él se presenta voluntariamente ante el Centro de Justicia o el tribunal o si es que espera una orden de detención, y hay que ver además dónde iría a cumplir esta prisión preventiva nuevamente Jorge Valdivia, según lo que ha determinado así ya esta resolución de la Corte. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. 3 de la tarde.